¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? ¿Se ve? Ahora sí. Ahora sí, Inge. Ya está bien. Bien, determinantes para la carrera de electrónica. Vamos a empezar a descifrar. Bien, determinantes es bien importante, ¿ya? Dice determinantes es un número real escalar, ¿no? Depende del orden, tiene que ser una matriz cuadrada. La matriz cuadrada, ¿qué quiere decir? Que tiene que tener 2 filas, 2 columnas, 3 filas o 3 columnas. Entonces, eso llegaría a ser, digamos, una matriz cuadrada, ¿no? Cuando desarrollamos determinantes, vamos a desarrollar determinantes 2 por 2 en primera instancia y la matriz 3 por 3, ¿no? Cuando decimos la matriz 2 por 2, es un determinante de 2, de orden de 2 filas y 2 columnas, ¿no? Bien, para calcular una matriz determinante se debe hacer lo siguiente, ¿ya? Se debe multiplicar en forma diagonal, en primera instancia positivo y en segunda instancia negativo. ¿Qué quiere decir? A1 por B2 van a ser positivos y menos A2 por B1 van a ser negativos. En ese orden vamos a tener, por ejemplo, esta determinante. Vamos a aplicar un problema. Cuando aplicamos un problema, tenemos lo siguiente, ¿no? Debo multiplicar siempre, debo multiplicar en este caso en forma recta de esta parte, ¿no? De aquí debo, en esta forma debo multiplicar que sea positivo, en este sentido va a ser negativo, ¿no? Entonces, teniendo esa situación, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Aquí 3 por menos 3, 3 por menos 3 me va a dar menos 9, ¿no? 4 por 2 es 8, pero la regla de signos debe ser menos. Entonces, menos 9 menos 8 me da menos 17. Entonces, ese resultado vamos a llegar a tener, ¿no? Y entonces, para desarrollar esto, tenemos que tener lo siguiente, ¿no? Entonces, teniendo otro ejemplo, para que se entienda también, 7 por menos 1 me va a dar menos 7 y el último, aquí también tengo menos, 6 por 5 me da 30, menos por menos me va a dar más 30. Menos 7 más 30 me da 23. Entonces, llegaría a ser este resultado, ¿no? Entonces, para hacer lo siguiente, entonces debo pasar a la otra diapositiva, que va a ser en este sentido, ¿no? Tengo una aplicación para esta determinante. Debo aplicar, ¿no? Esta es la fórmula para X y este sería para Y, ¿no? Para X debo empezar siempre con la C. Entonces, con la C debo practicar esa situación y lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿ya? Voy a borrar. Debo multiplicar en este sentido. C por 1 por C2, C2 por C1. Entonces, en este sentido, debe hacerse positivo y negativo. Lo mismo para la Y, ¿no? A1, C2, A2, C1. Y esta parte del denominador se copia tal como ven aquí, A1, A2, B1, ¿verdad? Se debe copiar lo mismo, ¿no? Entonces, sus coeficientes. Cuando hagamos un problema, a ver, ¿quiénes están? Cuando hagamos un problema, vamos a tener lo siguiente, ¿ya? El ejemplo de aplicación. Tengo 7x más 8y, 5x más 11y igual a
29 y 26. Voy a aplicar esta fórmula. Aquí tengo las Cs que corresponde a esto. Esto va a ser C, 29, 26. B1, B2 va a corresponder al 8 y el 11, ¿no? Y la parte de la parte inferior del denominador, 7, 8, 7, 8, 5, 11. ¿No? Entonces, y luego se vuelve a multiplicar, ¿no? 29 por 11, multiplicamos, y 26 por 8, restamos, ¿no? Aquí 29 por 11 es 319, menos 26 por 8 me da 208. Entonces está 111 en aquí. 7 por 11 es 77, 5 por 8 es 40, menos 40 se van a restar, ¿no? Y esto 111 va a dividir entre 37, me va a dar 3. Ese es para el valor de X. Para hablar del valor de Y, ¿no? La variable Y, debo aplicar esto también. En este caso va a ser A. Aquí tengo A. Es 7 y 5. 7 y 5. Y después viene la C y para encontrar la Y. Entonces esto va a ser la C. Multiplicando 7 por 26 me va a 182. Menos 5 por 29 me va a dar menos 154. Y abajo, ¿qué es lo mismo que hemos multiplicado aquí? Va a ser lo mismo. Entonces el resultado es 37. Entonces aquí sumando y restando me da 37. 37 dividido entre 1 me va a dar 1. Ahora, ¿cómo sé que he hecho bien? Debo sacar este resultado, ¿no? X vale 3, ¿no? 7 por 3, 21, ¿no? Tengo 21 aquí. Entonces, me da el Y es 1, aquí 8 por 1 es 8, aquí era 21 más 8 me da 29. Entonces, quiere decir que este resultado está bien, ¿ya? Otro ejemplo, ¿no? Con resta ya también, debo hacer lo mismo, ¿no? Debo aplicar esta fórmula C1 y C2, ¿no? C1 es 13, C2 es menos 5. Y el B1 es menos 4 y menos 5, ¿no? Entonces, debo multiplicar en este sentido. En este sentido va a ser 13 por menos 5, me va a dar menos 65. En aquí debo restarle, ¿no? Aquí tengo menos por menos 4 me va a dar menos 20. Perdón, más 20 con este menos es menos 20. En este caso, regla de signos negativos se van a sumar, pero con signo negativo. Aquí, 3 por 5 es 15, ¿no? Menos 15. Aquí, 8 por 4 es 32. Menos por menos me va a dar más. Entonces, restando y sumando me va a dar 17. Entonces, aquí haciendo la división me da menos 5. Para la Y, lo mismo, debo utilizar el A. El A va a ser 3 y 8. Y después utilizo la C. La C es 13 menos 5. Entonces debo multiplicar en forma diagonal. Entonces multiplicando va a ser 3 por 5, 15. 8 por 13 es menos 104. Aquí sumo signos iguales menos 119. Menos 15 más 32 es 17. Aquí la división, regla de signos menos 7. A ver, ¿cómo sé que he hecho bien, no? Aquí voy a reemplazar este 5 en X, ¿no? 3 por 5 es 15, ¿no? 15, ¿no? Aquí me ha salido menos 7. 7 por 4 es 28, ¿no? 7 por... Y con este menos se va a volver más. Más 28 menos 15 me va a dar 13. Entonces cumple esa regla, ¿no? En la aplicación de determinantes 2 por 2. Vamos a ver el determinante 3 por 3, ¿no? Es el 3 por 3, ¿qué quiere decir? Que tiene que tener 3 filas, 3 columnas, pero tiene que ser una matriz cuadrada. Seguimos. Cuando tengo que calcular el determinante 3 por 3, debo utilizar dos formas. Uno, voy a hacer la regla de Sarrus. La regla de Sarrus, ¿qué quiere decir? Que en el primer lugar, repetir, dice las dos filas de la matriz por debajo o al lado, ¿no? Pueden ser las dos filas, ¿no? O pueden ser las dos columnas. Hay que repetir. Este en primera instancia por debajo y este al lado, ¿no? Después dice, después hay que sumarlas de forma diagonal, en forma de multiplicación y sustraer el resultado en trozos para sumar y restar. ¿Qué quiere decir? Que hay que multiplicar en forma diagonal.
¿no? Esta primera instancia, la segunda y la tercera. ¿Ya? Esto es en forma descendente. Ahora, para encontrar la menos, aquí todos menos, fíjense bien, A31, A22, A13. Aquí está, A31, A22, 13, se debe multiplicar. Lo mismo restando A11, A32, A23, se multiplica en este sentido. Ahora, la otra forma, este es en filas. Ahora, esto es en columnas, todo esto en columnas. Debo copiar las dos columnas, ¿no? Entonces, copio las dos columnas, empiezo en primera instancia, en forma descendente, a sumarlas, ¿no? A11, A22, entonces aquí fíjense bien, A11, A22, A23. La otra es A21, A23, multiplico A21, 23 y 32, entonces que viene en este sentido. Y la resta va a ser en este sentido. A113, A22, A31. A13, A22, A31. Entonces se multiplica en este sentido. Estos, vamos a aplicar un ejemplo. En el ejemplo tenemos, dice calcular determinante por regla de Sarrus en forma de Sarrus. No pueden ser en primera instancia la forma de dos filas aumentadas, de dos filas. Entonces multiplico, ¿no? En la suma, estas tres sumos, 1 por 3, 1 por 9 por 4 me da 36 multiplicado. 5 por 8, 48 por 3, 120, ¿no? 7 por 6 por 2, ¿no? 7 por 6 por 2 me da 84. Ahora empiezo a restarlas. Menos 7 por 9 por 3, menos 7 por 9 por 3, tengo el resultado menos 189. Menos 1 por 8 por 2, menos 1, 8 por 2 me da menos 16. Y el último, menos 5 por 6 por 4 me va a dar 120. Sumando y restando me da 85 en la parte de las filas. Vamos a analizar en la parte de las columnas. En las columnas lo mismo, copio las dos columnas, ¿no? 1 y 6, 5, 9, 7, 8. Debo empezar a multiplicar. Ahora en forma descendente, ¿no? 1 por 9 por 4, 1 por 9 por 4, 36. 6 por 2 por 7, 6 por 2 por 7 me da 84. 3 por 5, 15, 15 por 8 me da 120. La resta, ¿no? 7 por 9 por 3, 7 por 9 por 3 me da menos 189. La resta, 8 por 2, 16 por 1, 16. Aquí tengo 8 por 2 por 1, 16. Y menos 4 por 5 por 6, ¿no? Entonces, de esa forma empiezo a calcular, me da en ambos casos lo mismo. Este mismo ejemplo puedo utilizar otra clase de determinante, utilizando los cofactores, ¿no? Se debe escoger cualquier fila o cualquier columna. Esta fila o puede escoger cualquier columna, ¿no? Se calcula utilizando estos cofactores de las filas o las columnas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? El cofactor vamos a utilizar esta fila A1, A2, A12, A13, A11, A12, A13. Estos son los cofactores. ¿Qué quiere decir? Anulo esta fila y esta columna y me va a quedar A2, A23, entonces empiezo a copiar A32, A33. Ahora, este es el primer cofactor. El segundo cofactor, que llega a ser A12, va a ser con signo negativo. La regla es eso, no puede ser positivo, debe ser negativo. Utilizo, ¿no? A21, ¿no? A22, ¿no? Aquí, esto anulo esta fila y esta columna. Entonces me va a quedar, ¿no? A21, A232, A31, A33, ¿no? Entonces va a quedar esto. Y para el último cofactor que va a utilizar esto, A13, lo que voy a anular es fila, columna. Entonces anulando me va a quedar A13 y lo que me queda es A21, A22, A31, A32. Entonces esto llegaría a ser para encontrar. Haciendo el ejemplo, tenemos el mismo ejemplo, me tiene que salir el mismo resultado. Voy a utilizar el cofactor 1 y lo que me queda, ¿no? 9, 2, 8, 4, multiplicando, ¿no? Entonces, lo mismo, aquí va a ser, esto es positivo, esto va a ser negativo, esa es la regla para hacer con cofactores. Me queda, ¿no? Anulo fila, columna, me queda 5, 2, 7, 4. 5, 2, 7, 4. Y por último,
tengo el cofactor de 3 y anulo fila columna, me queda 5, 9, 7, 8. 5, 9, 7, 8. Y empiezo a multiplicar, ¿no? Aquí tengo 1. 9, 9, 9 por 4, 36. Menos 8 por 2, 16, ¿no? Menos 6. 5 por 4, 20. 7 por 2, menos 14, ¿no? Aquí positivo, arriba negativo. En el último, 3. 5 por 8, 40. 7 por 9 es menos 63. Aquí dentro es paréntesis, sumo y resto, ¿no? Va a ser, aquí es 36 menos 16 me da 20. 20 por 1 es 20. Menos 6, aquí, 14 menos 20 menos 14, me va a dar 6. Por este 6 es 36. 40 menos 63 es 13, entonces 13 multiplico por 3 me da 69. Sumo y resto, en este caso me da 85 como el anterior, que hemos utilizado el método SARS. ¿Para qué me sirve esto? Para justificar esta respuesta. ¿Ya? Bien, aquí fíjense bien los cofactores. Entonces, aquí voy a utilizar el primer método con SARS y el segundo método con cofactor, ¿no? Utilizando SARS, método de SARS, las dos filas están en la parte de abajo, ¿no? Entonces, empiezo a multiplicar. Entonces, 2 por 1 por 2, ¿no? 2 por 1 por 2 me va a dar menos 4. El otro, 2 por 2 es 4. 4 por 4 es 16. 16 por 3 me da 48. Menos 3 por 1 por 2 me va a dar menos 6. Todo correspondiente a la suma. Vamos a la parte de la resta, ¿no? 3 por 1 por 3, ¿no? Menos 3 por 1 es más 3, por 3 es 9, ¿no? Entonces 9 positivo va a ser. El otro, 2 por 4 es 8, 8 por 2 me da menos 16 y el último 4 por 1 es 4, por 2, 8. Sumo y resto me da 5, ¿no? Vamos a utilizar esta misma determinante con cofactores, ¿no? En el cofactor, entonces, voy a utilizar la fila, el 2, el 1 y el 3. 2, menos 1 y 3. Aquí, si fuera, digamos, negativo, aquí va a ser positivo. Entonces, aquí es 2, anulo fila columna. Me queda 1, 2, 4, 2. 1, menos 1, 2, 4, 2. Para el otro es 1, pero la regla dice que debo poner menos. Aquí está menos, fila columna. 4, 2, menos 3, 2. 4, 2, menos 3, 2. Y el último, el cofactor es 3, ¿no? Anulo fila columna. Me queda 4 menos 1, menos 3, 4. 4 menos 1, menos 3, 4. Entonces, empiezo a multiplicar. 2. 1 por 2 me va a dar menos 2. 4 por 2, menos 8. Menos 1, de aquí este menos 1. 4 por 2 es 8. 3 por 2 es, como es menos, se va a volver más. 3. 4 por 4 me da 16. Menos por menos, menos 3, ¿no? Con el menos que tiene que ser es 3. Entonces, sumo y resto. Aquí va a ser menos 8 menos 2 es menos 10 por 2 me va a dar 20, ¿no? Menos 20. Aquí, 8 más 6 es 14. Por 1 es menos 14. Aquí, 16 menos 3 me da, ¿cuánto me va a dar? Esto me va a dar 13. 13 por 3 me va a dar 39. Sumo y resto me da menos 5, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer método de SARS o método de cofactores. El resultado es lo mismo, ¿ya? Puedo utilizar otro ejemplo, esto para practicarlo. Entonces, utilizo el cofactor es 3, 2, 1, ¿ya? 3, 2, ¿sí? Hola. Una consulta. Te escucho, te escucho. En el primer ejemplo, o en el segundo ejemplo de aquí, en el menos 1, en el cofactor, ¿Ya? Si el 1 tuviera otro negativo, anularía el negativo y se volvería positivo. Correcto, está bien. Se vuelve positivo si esto es menos. ¿Ya?
Pero la regla es positivo, negativo, positivo. Si esto fuera negativo, se vuelve esto positivo. No hay problema. Se anula, ¿ya? Aquí otro ejemplo. Otro ejemplo, aquí tengo 3, 2, 1, ¿no? 3, 2, 1. Entonces aquí se va igual la mente, ¿no? Fila, columna se anula, me queda 2 menos 5, 1, 4. Entonces, en ese sentido se resuelve, ¿no? 2 por 4 es, ¿no? 2 por 4 es 8. 1 por 5 es 5, pero como tengo las reglas de signo, se vuelve positivo. 2, 0 por 4 es 0. 2 por 5 es 10, menos con menos es más, pero cuando es arriba es negativo, aquí sigue siendo negativo. Aquí 1, ¿no? 0 por 1 es 0. 2 por 2 es 4. Aquí hay un menos hacia arriba, se va a volver positivo. Entonces, sumando aquí 3 por 13 me va a dar 39. Menos con menos es más. 2 por 10 me da más 20. Y 4 por 1 es 4. Sumando todo me va a dar 63. Bien, seguimos. ¿Por qué les digo que se debe utilizar determinantes? En algún momento ustedes cuando hagan circuitos pueden utilizar esta regla de ecuaciones. ¿Ya? Cuando tengo tres variables, en este caso, por ejemplo, debo calcular x y z, debo utilizar esta forma, ¿no? Estas son las formas. El d1 para encontrar la x, ¿no? El b1 y el c1. Y en esto, en la parte del denominador no cambia nada. A1, b1, c1. A1, b1, A2, b2, c2. No va a cambiar nada para las tres incógnitas x y z. ¿Ya? Bien. Otro aspecto que debemos saber bien importante cuando hago ejemplos. ¿Ya? En el ejemplo voy a utilizar los cofactores. ¿Ya? Aquí tengo la x para encontrar la x, ¿no? La x, por ejemplo, ha sido d. 6, 4, 1. 6, 4, 1. La b, esta b. Aquí tenemos la b. Entonces, menos 1, 2, 3. Se debe anotar con más el signo. Menos 1, 2, 3. Menos 1, 2, 3. Y después tengo la C, corresponde a esto, ¿no? La C es 2 menos 1 menos 3. 2, aquí no tiene un valor de 1, pero se sobreentiende que es 1, ¿no? Menos 1 menos 3. Y esto se anota, 2 menos 1, 2. 2 menos 1, 2. 3, 2 menos 1. 3, 2 menos 1. 4, 3 menos 3. Entonces, llega a ser esto para encontrar la x. Puedo utilizar aquí las reglas de Sarrus o el cofactor. Lo que he utilizado para esto es el cofactor, ¿no? El cofactor he utilizado el 6, ¿no ve? El 6, el menos 1 y el 2. Aquí está el 6, aquí está el menos 1 que les he dicho, se va a volver más 1, ¿no? Y el 2, que tenemos aquí el 2. Entonces lo que tenemos que hacer es, tengo el 6, anulo fila columna, ¿no? Fila, columna anulo. Me queda 2, 1, menos 1, 3, menos 3. 2, 1, 3, menos 3. Para el menos 1, aquí tengo el menos 1. Anulo fila, columna. Me va a quedar 4 menos 1, 4 menos 1, 1 menos 3. 1 menos 3. Entonces, para el último es 2, ¿no? Anulo fila, columna es 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3 y empiezo a multiplicar, ¿no? Tengo el 6, 6, 3 por 2 es menos 6, ¿no? 3 por 1 es menos 3. Como hay un signo negativo, se vuelve positivo. Aquí es menos con menos, se vuelve más, ¿no? 4 por 3 es menos 12. 1 por 1 es menos 1, pero como hay un signo negativo, se vuelve positivo. Aquí tengo el 2. 4 por 3 es 12. 2, 1 por 2 es menos 2. Entonces, multiplica aquí, por ejemplo, se resta menos 6 más 3 es menos 3, 6 por 3, 18. Aquí, menos 12 más 1 es 11, multiplico por 1 es menos 11, y aquí tengo, es 12 menos 2 es 10, por 2 es 20. Sumo y resto me va a dar menos 9. La parte del denominador, lo mismo debo hacer, fíjense bien. Aquí tengo el 2, ¿no? 2 como cofactor, y anulo fila columna, es 2 menos 1, 3 menos 3, 2 menos 1, 3 menos 3, ¿no? Y para esto también menos 1, y lo que me va a quedar es lo siguiente, ¿no? Entonces aquí va a ser anulo fila columna,
me va a quedar 3 menos 1, 4 menos 3. Entonces va a ser lo siguiente, ¿no? Para este problema. Entonces, multiplicando, vamos a tener aquí 3 por 3 me va a dar 9, 2 por 4 es 8, entonces se multiplica en ese sentido. Entonces, la y, como hemos sacado 9 abajo, a la parte del denominador, me sirve también esa situación, ¿ya? Y debo multiplicar esta parte nomás, ¿ya? ¿No? Estos son los cofactores, ¿no? Entonces, lo que voy a tener, 2, 4 por 3 es 12, menos 12, 1 por 1 es menos 1, como hay un signo negativo arriba, pues vuelve positivo. 3 por 3 es 9, ¿no? 3 por 3 más por menos es menos, 4 por 1 es 4, como hay un signo negativo se vuelve positivo. Este 2, 3 por 1 es 3, 4 por 4, 16 negativo. Aquí sumando vamos a tener, por ejemplo, menos 11, menos 12 más 1 es menos 11 por 2, 22. Aquí menos 9 más 4 me da 5 por 6 es menos más 30, ¿no? Menos, aquí menos 5 por 6 menos con menos más 30. Aquí va a ser 3 menos 13 es menos 13 por 2 es 26. Sumo y resto me 18, divide entre 9 me da 2. Entonces, eso es en cuanto a la Y, ¿no? Y la Z lo van a hacer ustedes. Ahora, esta parte que quiero que se saque en foto, este es su trabajo para la próxima semana. Tenemos aquí 5 problemas. Tengo que hallar sus determinantes. Sáquense foto, por favor, los que tienen cámara. Y esto va a ser su ejercicio. Eso también les voy a enviar como trabajo para la próxima. ¿Listo? Chicos, vamos a quedar aquí. Sáquense foto, por favor. ¿Ya? Eso les quiero decir. ¿Ya? Vamos a quedar en esto y después lo comentamos. ¿Listo?